Hoy día vamos a empezar un nuevo estudio, el libro de San Lucas o el Evangelio de San Lucas. Así que les invito a abrir su Biblia ya conmigo para el Evangelio de San Lucas. Cada evangelio tiene un enfoque acerca de la persona de Cristo. Mateo lo presenta a Cristo como el Rey. Y por eso él va a hablar del reino. Hay sermones que un rey da y él registra todo esto. Marcos lo presenta como el Hijo del Hombre. Lucas lo presenta como el siervo. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Así que Cristo es Rey, es el Hijo del Hombre, es el siervo de Jehová y es el Hijo de Dios. 4 títulos que se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Y cada evangelio lo presenta de una forma. Así que Lucas lo va a presentar como el siervo. Y va a hablar del Dios que vino a servirnos. A servirnos en nuestras necesidades, a servirnos en nuestras enfermedades, a curar, a sanar, a estar con nosotros, a humillarse hasta la muerte. Entonces, el tema que le he puesto al libro de Lucas es de conocer, amar, adorar y madurar. 4 palabras, fácil, ¿no es cierto? Todos pueden recordar. ¿Cuál es? Conocer, amar, adorar y madurar. Y el tema que vamos a tratar, o el título de esta mañana, es ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué Dios tuvo que intervenir en la historia? Y la meta es que cada uno de nosotros entendamos que Dios preparó con diligencia nuestra salvación. Y es a través de una sola persona, y esa persona es Cristo. Y que podamos amar cada día más a Cristo. Y si tú estás en esta mañana aquí, no conoces a Cristo como nuestro Salvador o como tu Salvador, que tú puedes entender el por qué vino Cristo a este mundo. Y es para salvarte, amándote desde la eternidad, para venir y salvar y morir en tu lugar, para que tú también puedas tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Así que, mientras vamos descubriendo esta verdad en el primer capítulo de Lucas, te quiero pedir que estés atento y que le pidas a Dios que te hable en esta mañana. Empezamos, versículo 1 de Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Ustedes? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muy bien, entonces vamos a hacer preguntas al texto. ¿Quién escribe? ¿Dice? No lo dice acá, ¿no es cierto? Pero ahí arriba dice Evangelio según San Lucas, ¿no? ¿Quién fue Lucas? ¿Cuál de los apóstoles ha sido? ¿El número 6, número 7? Entonces, Lucas se menciona en el libro de Hechos, pero lo presenta el libro de Hechos como compañero de Pablo. En el libro de Colosenses, Pablo lo llama Lucas el médico amado. Observen conmigo en Colosenses capítulo 4, el versículo 14. Colosenses capítulo 4, el versículo 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 11. Solo Lucas está conmigo.
Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y Filemón, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, ¿quién fue Lucas? ¿Colaborador de quién? De Pablo. Fue un médico, un doctor, y él va a escribir desde el punto de vista de un doctor. Pero observe qué es lo que dice de él mismo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas escribe entre los años 60, casi cerca del año 70. Y fue antes de la destrucción de Jerusalén por parte del pueblo romano. Entonces, Lucas vivió en el tiempo que los apóstoles estaban en vida todavía. Lucas vivió en el tiempo quizás donde María, la madre de Jesús, estaba en vida. Nos acordamos que Pablo fue puesto en Cesarea, y Cesarea quedaba aproximadamente 50 kilómetros de Jerusalén. Estuvimos en Cesarea, ¿se acuerdan? En una de las fotos que nosotros le hemos mostrado, donde era todo el circo romano. Entonces, allí estaba preso Pablo, y Lucas tenía tiempo suficiente para recaudar bastante información. También la historia nos dice que el mismo Jacobo, el hermano de Jesús, ha dado mucha información a Lucas. Entonces Lucas va a escribir de fuentes confiables, los apóstoles, los padres de la iglesia, de la misma mamá y del hermano de Jesús. Entonces él está diciendo cosas que muchos han tratado de escribir, reconociendo que los otros evangelios que han sido escritos, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes vieron a Jesús con sus ojos? Los apóstoles. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo él? Investigado, ¿cómo? Con diligencia, todas las cosas desde su origen. Él ha tomado el tiempo para investigar todo lo que decían acerca de Jesús, testimonios de los apóstoles, de los que han enseñado, y él estaba allí escribiendo. Ahora, Lucas es el único autor de la Biblia que no ha sido judío. Entonces, él escribe este evangelio. ¿A quién escribe Lucas? ¿Dice ahí en el texto? Teófilo. Pero ¿a cómo se refiere a Teófilo? Excelentísimo. Este es un título que se da a una persona de alto rango, y especialmente en el ejército romano. Se acordarán ustedes que Pablo, al referirse a Festo, él empieza su discurso diciendo excelentísimo Festo. Es un término de respeto hacia una autoridad mayor que él. Entonces, seguramente, este señor Teófilo era amigo de Lucas, era o alguien que le visitaba, y ellos tenían muchos tiempos juntos. Lo que nos dice acá, el versículo 4, para que conozcas bien que la verdad. Era un hombre en busca de ¿qué? ¿De qué? De la verdad. ¿Pero qué verdad? De las cosas en las cuales ha sido ¿qué? Instruido. Seguramente él escuchó de Jesús. Escuchó las historias. Quizás él vio algunas escenas de la vida de Jesús. No nos dice el texto. Pero lo que sí nos dice es que él estaba buscando la verdad. Un oficial romano, amigo de Lucas, en busca de la verdad de quién era Jesús. Y hoy en día hay gente que está buscando la verdad. ¿Quién es Jesús?, se preguntan.
La misma pregunta que hubieron hace el año 70, ¿quién es Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Son las mismas preguntas que se hace hoy. Él estaba buscando la verdad de qué pruebas hay de que Jesús es el Dios eterno. Había un rumor que se corría en el ejército romano. Los cristianos son un grupo de subversivos y por eso había un ataque contra ellos. Pero aún Pilato, cuando él interrogó a Jesús, llegó a la conclusión de que este hombre no tiene ¿qué? Culpa alguno. Los mismos romanos que interrogaron a Pablo entendieron que Pablo no era subversivo, sino era proclamador de una verdad absoluta de Jesús. Fueron los mismos judíos que levantaron una persecución en contra de los cristianos para destruir la verdad o el camino, como se llamaba, seguidores del camino. Entonces, él estaba en busca de esa verdad. Y Lucas quería hablarle y enseñarle a Teófilo, y él escribe este evangelio, y la continuación de su segundo tomo es el libro de los Hechos. El doctor Lucas es el mismo que escribió el libro de los Hechos, recapitulando toda la información que él podía encontrar, para dejarnos escrito todo esto. Quería ayudar a su amigo para conocer bien la verdad. Entonces Lucas tiene una intención con este evangelio para ti también, para que conozcas bien que la verdad de las cosas, en las cuales hemos sido ¿qué? Instruidos. La verdad de las cosas. El evangelio de Lucas está dirigido a todos los altos mandos que están en busca de la verdad. El evangelio de Lucas está dirigido a cada mujer en necesidad. Jesús ministró a diferentes mujeres cuando él estaba, y Lucas lo va narrando. Mujeres que estaban en adulterio, mujeres rameras, mujeres poseídas, mujeres enfermas que tenían necesidad. El libro o el evangelio de Lucas también está dirigido a todos los desposeídos, a los pobres, a los publicanos y pecadores. Y él está presentando ahí en el evangelio que hay perdón para todos ellos. Nadie queda excluido de la gracia de Dios. Dios conoce todas nuestras necesidades, Dios conoce nuestras vidas, Dios sabe en qué pecado estamos involucrados, Dios sabe nuestra condición física, social, y Él ofrece salvación para todos. Pero el evangelio de Lucas también es un evangelio de oración. Lucas registra 3 partes que habla de la necesidad de orar, de buscar a Dios con sinceridad y con perseverancia. Así que el evangelio de Lucas es para nosotros también, ¿o no? También tenemos necesidad de oración. También tenemos que aprender cómo buscar a Dios con sinceridad, con persistencia. Y el evangelio de Lucas nos va a enseñar todo esto. Así que es un libro actual, es un libro para nosotros, para nuestro tiempo. Gente que está en busca de Dios, gente que vive en pecado, y muchos pecados. Cristo vino para ministrar a ellos. Cristo vino para salvar, para traer perdón a todo aquel que lo necesita. ¿Cómo estás tú en esta mañana? ¿Necesitas de Cristo? ¿Necesitas de su perdón? El evangelio de Lucas es para ti. Y él le dice a Teófilo, quiero darte todas las informaciones de las cosas como han sucedido. Y lo primero que él presenta es la soberanía de Dios. Él va hablándole a Teófilo de la necesidad o cómo Dios dirigió todo el proceso para que Jesús llegase a este mundo para cumplir el propósito del Padre, que era ¿qué? De morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Entonces Lucas
empieza demostrándonos cómo Dios va revelándonos su soberanía en la obra de salvación. Todos los evangelios tienen la meta de presentar a Cristo como el único Salvador. ¿Cuál es el proceso o cómo fue el proceso? Lucas lo presenta. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ¿quién? Un sacerdote llamado como Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ustedes versículo 6. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué sucede acá en esta porción de Escritura? ¿Cómo empieza él diciendo? ¿En los días de quién? De Herodes, rey de Judea. ¿Había quién? ¿Quién estaba ahí? Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Nos dice el texto, ¿no es cierto? Era un sacerdote. Nos dice también que tenía una esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Elizabeth. ¿Qué nos dice de Zacarías y Elizabeth el texto? ¿Eran qué? Justos delante de Dios. Andaban como irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces acá tenemos un sacerdote con su esposa. Ambos eran creyentes, ambos creían en Dios, ambos andaban justos delante de Dios, es decir, la palabra justo, haciendo las cosas recto delante de Dios, haciendo las cosas buenas delante de Dios. Ambos andaban irreprensibles, no andaban falsamente, no había acusación contra ellos. Eran personas genuinas, amaban a Dios, amaban su palabra. Eran personas que querían hacer lo recto delante de Dios. Y Dios a través de Lucas va exaltando esas cualidades. Ahora,
¿qué más nos dice de ellos? No tenían hijo. ¿Por qué? También nos dice por qué. Pero antes de eso, ella era estéril. Y después dice que ambos ya eran, ¿qué? De edad avanzada. Ahora, no quiero ofender, pero acá se usa bastante para los viejitos, ¿no? Los que se piensan que son viejos. Bueno, viejo será que de 60 años para arriba, porque yo estoy cerca de los 60 y no me siento viejo todavía, ¿no? Pero para los viejitos, ¿es tarde para servir al Señor? Ay, porque ya llegué a los 65, ya me retiré, jubilé del trabajo, me jubilo también del Señor. ¿Hizo eso Zacarías? Eran viejitos, eran ya avanzados en edad. Y todavía estaban, ¿qué? Andando justos delante del Señor. Todavía estaban, ¿qué? Haciendo las cosas rectas delante de Dios. No importa la edad. Más edad tiene, más viejo eres, más consagración a Dios. Amén. La edad no tiene que ser impedimento. Los achaques de la vida no tienen que ser impedimento. Elizabeth era estéril, no tenía hijo. Pero eso, su afrenta o esa vergüenza le hizo apartar de Dios, renegar de Dios. No. No importa lo que viene en tu vida. Importa tu corazón cómo es delante de Dios. ¿Eres justa? ¿Eres una persona que ama a Dios? ¿Que camina irreprensible con Dios? La edad te tiene que dar más madurez. ¿Cuál es la meta de Lucas? Conocer, amar, adorar y madurar. Todos tenemos que madurar. Mientras más años tienes en la vida, más tienes que madurar en el Señor. Para los que son jóvenes, también. Eran de edad, ¿qué dice? Avanzada. No nos dice el texto cuál fue su edad. Pero de lo que él habla, él dice, yo ya soy, ¿qué? Viejo. Y mi esposa ya de edad avanzada. Entonces sabemos de que eran personas viejitas ya. Y a este viejo, un ángel le aparece. ¿Y cuál fue el mensaje del ángel? A ver si ustedes se acuerdan ahora. El versículo 13, para ayudarles. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido, ¿qué? Ahora, para ser sincero, yo no creo que Zacarías estaba ahí en el santuario orando por un bebé. Porque él dijo, estaba, ¿qué? Viejo. Y él ya sabía que la edad de Elizabeth ya estaba avanzada. Y él no esperaba milagros. Él sabía que ya la vida ya estaba avanzando para ellos. Pero quizás en su juventud estaban orando con intensidad. Estaban orando con perseverancia por la palabra de Elizabeth, cuando ella dice, el Señor ha quitado, ¿qué? Mi afrenta. Para una mujer judía, no tener hijo era una afrenta, era una vergüenza. Y aún acá en el Perú, yo veo que hay la misma cultura. Cuando nosotros no podíamos tener hijos, ¿sabe lo que le decía a mi esposa? Ah, lo que pasa es que tú eres floja. Ah, lo que pasa es que tú no quieres criar hijos. Y la gente fue tan insensible y no podían entender. Hasta mi hermano mayor me dijo, ay muchacho, me dijo, si nuestro abuelo que tuvo 58 hijos se levantase de la muerte, se volvería a morir porque tú no tienes ni uno. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente no puede entender lo que uno va pasando. Pero ¿quién sí entendió? Dios. Dios sabía que esta pareja era justa, andaban irreprensible, estaban deseando un hijo en su juventud, en el tiempo que ellos podían.
¿Cuántos años le tomó a Dios responder? No sabemos. Pero acá viene el ángel. Y el ángel le dice a Zacarías, Elizabeth, tu mujer, va a tener un hijo. Ahora, si tú fueses Zacarías, ponte los zapatos de Zacarías, ya eres viejito, y te aparece un ángel y te dice eso, ¿cómo hubieras reaccionado? Y él, ¡yeah! Por fin, ¿no? No, ¿qué le dijo él al ángel? ¿Cómo va a suceder esto? Porque yo ya soy viejo y Elizabeth ya no puede tener hijos. Quizás se ha olvidado de Abraham, que Dios le prometió un hijo a los 90 años. Y Dios cumplió su palabra. Pero en su respuesta, si nosotros lo leemos, diríamos, yo me pongo en su lugar, yo también hubiera dicho lo mismo, pero el ángel le dice, ahora vas a quedar, ¿qué? Mudo. ¿Por qué? ¿Por qué iba a quedar mudo? Porque no creíste en mis palabras. No creyó. Versículo 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. A veces Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, pero nuestra incredulidad nos impide poder ver a Dios. Cuán importante era la frase de Jesús, ¿no? A Jairo, no temas, cree solamente. Y esa frase lo voy a repetir durante todo el libro de Lucas, hasta que ustedes lo aprendan. ¿Cómo es? ¿Ven? No, todavía no lo saben. No temas, cree solamente. A ver. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. El ángel le dijo a Zacarías que no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le da las instrucciones específicas. ¿Cómo tiene que ser este niño? ¿Qué va a hacer este niño? ¿Qué va a hacer? Él va a preparar el camino al Señor. Él va a ser de gozo, de alegría para su pueblo. Muchos van a volver a Dios por medio de su ministerio. Él está diciendo, este va a ser un hombre que va a tener un ministerio fructífero. Y sabemos la historia de Juan el Bautista. Llamó al arrepentimiento. Personas venían al arrepentimiento. Soldados, romanos. Todos venían a escucharle a predicar en el Jordán. Y fue un hombre que ha tenido un ministerio exitoso. Y sus predicaciones no eran tanto de amor, sino generación de víboras. Arrepiéntense. Les daba duro. Y la gente venía a Dios, a Cristo, para arrepentimiento. Y le da las instrucciones. Dice, no beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde antes de su nacimiento. Fue un bebé especial, con un tiempo especial, con un propósito especial. Y a veces Dios nos da hijos para un tiempo especial, con un propósito especial, para poder servirle. Ahora la pregunta es, si tú fueses Zacarías y Elizabeth, ahora en tu vejez Dios te da un hijo, y te dice, pero este hijo es para que le sirva a Dios, ¿dejarías que él lo haga? O tú dirías, ay, no, es mío, ay, mi bebito, mi bebita, mi cuchi, ¿no? Va a ser tu cuchi hasta que llega a cierta edad, pero después tenemos que entregarlo a Dios para que cumpla el propósito por lo cual Dios lo trajo a este mundo. Los hijos no son nuestros, ¿no? Los hijos son prestados. Se parecen a nosotros. Tenemos el tiempo para formarles, para prepararles para la vida que Dios tiene preparado para ellos. Por eso tú como padre tienes que estar en oración persistente, buscando a Dios y preguntándole a Dios, ¿cómo quieres que yo prepare a mi hijo
para tu servicio? ¿Cómo quieres que yo prepare a mi hija para tu servicio? Un día ellos van a empezar a tomar sus propias decisiones y tenemos que entregarlos a Dios para que ellos sirvan el propósito por lo cual Dios los trajo a nuestras vidas. Entonces, el anuncio del nacimiento de Juan fue algo espectacular. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. No se olviden de su nombre, ¿no? El ángel Gabriel viene a anunciarlo, dar una buena noticia, pero también trajo consecuencias sobre la vida de este hombre. Y él quedó mudo hasta el momento en que su hijo nació y le preguntaron, ¿cómo quieres que se llame? Y él dijo o escribió Juan. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo que su nombre será ¿qué? Juan. ¿Qué significa Juan? Misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dios iba a mostrar su misericordia con su pueblo a través de la predicación de Juan el Bautista. Después, seguimos nuestra lectura en el versículo 26. Al sexto mes, ¿quién? El ángel, ¿quién? Gabriel. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ustedes. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien. Ahora, ¿qué encontramos acá? El mismo ángel, Gabriel, que fue 6 meses atrás a Zacarías anunciándole del milagro que iba a suceder en su vida. Ahora este mismo ángel es enviado ¿por quién? A ver si se han dado cuenta. Empezando con el versículo 26. ¿Por quién fue enviado este ángel? Por Dios. ¿A dónde fue enviado? A una ciudad de Galilea llamada ¿qué? Nazaret, ¿no? Nosotros estuvimos en Nazaret, ¿no? Y allí han tratado de hacer la vida como era en el tiempo de Jesús. Entonces, mientras íbamos caminando, había pastores con sus ovejas sentados a la sombra. Después llegamos y encontramos a alguien que estaba labrando la tierra. Nos hablaron de cómo se hace el aceite de oliva, cómo se hace la uva en el lagar. Todos estos lugares antiguos nos han mostrado. Hermoso lugar. Después nos llevaron a una carpintería, donde posiblemente era una carpintería igual como Jesús trabajaba. Después nos llevaban donde hacían las telas, cómo lo ponían, le daban vuelta, el hilo y todo, y después los colores que le daban a las telas. Igualito que acá en el Perú, ¿no? Igualito, igualito. Entonces, y después nos llevaron a la sinagoga, y allí él leyó el pasaje de cómo Jesús
vino un día en la sinagoga de allí, y esa sinagoga sí era original de donde Jesús ha estado. Ahí leyó el rollo, se sentó, le pidieron para que hablase, predicó, y después se enojaron con él y lo querían matar. Pero Jesús se fue de ellos y no pudieron hacerle nada. Pero a este lugar, Nazaret, viene el ángel Gabriel. ¿A quién va? Ok, muy bien, a María. ¿Qué es la descripción de María? Lo primero, a una ¿qué? Virgen. María era una señorita, era una jovencita, pero ella estaba, dice algo más, a una virgen ¿qué? Desposada. No era que estaba descansando, era desposada, estaba comprometida, estaba por casarse, estaba ya en la época donde ya José estaba preparando su casa para tomarla como su mujer y entrar a vivir como pareja casado. Justamente en ese tiempo de su vida, en ese momento de gozo para ellos, aparece este ángel Gabriel a María. ¿Y qué más? ¿Qué más le dice? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y después le dice, vas a concebir en tu vientre. Ahora, a los varones, vamos a ponernos en el zapato de José. Estás ahí, ya compraste el vestido, ya compraste el anillo, ya tienes la torta, ya tienes tu traje, ya tienes el lugar, ya la alfombra está puesta. Y viene María y te dice, Josécito, tengo algo que decirte. ¿Qué, mi amor? Estoy embarazada. ¿Cómo se habrá sentido José? ¿Sabe lo que dijo la Biblia? María era digno de ser apedreado, porque justamente antes de completar el desposorio, si podían, él tenía todo el derecho de dejarlo, de abandonarla. Pero él no quiso difamarla para que no sea apedreada. Y el ángel del Señor apareció en sueños a José, no lo dice acá en el texto, pero en Mateo dice, y le habló y le dijo, José, no temas de tomar a María por tu mujer, porque lo que en ella está es concebido del Señor. Y ella va a tener un hijo y vas a llamar su nombre Jesús. Y dijo que José se levantó y lo tomó como su esposa. Pero ¿qué si el ángel no te aparece a ti y te dice, mira, lo que María te dice es del Señor? ¿Entienden? Era algo difícil. Ella tenía que comunicarlo a José. Estaban ya ya el pastor está adelante ya para declararlos. Y ella dice, pero un ratito, José. Y José le dice, pero ¿cómo? Bueno, el ángel Gabriel vino y me dijo, ¿qué ángel? ¿Dónde está ese Gabriel? ¿No? Entonces era una situación difícil para María. Era una virgen, estaba comprometida a casarse con José. Y ahora el ángel viene y le dice, de parte de Dios es este mensaje. Ahora, ¿cómo fue la actitud de María? ¿Se acuerdan? Cuando el ángel le explica todo, ¿qué dice ella al ángel? Versículo 38. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Estoy, ¿qué? Dispuesta. Ella estaba dispuesta a ser difamada, porque después, más adelante,
Los mismos fariseos lo tiran en cara de Jesús y le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. En otras palabras, ¿qué le dicen? Había rumor que María ha tenido relación con otra persona que no sea José. Para algunas religiones, una blasfemia, hablando mal de que Jesús fue, o Dios el Padre descendió a tener relaciones sexuales con la Virgen María y todo lo que quieren contar. La palabra de Dios nos dice, no hay nada imposible para Dios. Dios puso al bebé dentro de María. En el comienzo, ¿cómo creó Dios a Adán? Del barro. ¿No es cierto? ¿Cómo creó a Eva? De la costilla. ¿Cómo pudo quedar embarazada Elizabeth? Por milagro, intervención de Dios. Y ahora con María, intervención de Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué es lo que tú crees que es imposible para Dios? Que Dios no puede hacer en tu vida. Medite en esta mañana. ¿Qué es lo que tú piensas que es? Esto sí, pastor, no, mi situación sí es imposible para Dios. Tú no entiendes, pastor, mi situación, no puedo vivir con este hombre, yo no puedo vivir con estos hijos, me quiero matar. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué es lo que es imposible para Dios? Nada. ¿Hay algo que sea tan difícil que Dios no puede hacer por ti? Nada. ¿Qué nos enseña Lucas? Orar. Orar con persistencia. Orar con diligencia. Y Lucas quiso ser tan específico en darnos el nacimiento de Juan, el proceso de ello. Y darnos todo el proceso del nacimiento de Jesús, el anuncio del ángel, palabra por palabra. Porque acuérdense que María posiblemente estaba en vida y él conocía a María y casi seguro María fue la que le contó todo esto para escribir. Para darnos un mensaje importante. No hay nada que sea imposible para Dios. ¿Entiendes? ¿Hay algo imposible para ti? Muchas cosas, ¿no es cierto? Para nosotros es imposible cambiar el corazón de nuestros esposos, o de nuestras esposas, o de nuestros hijos. Para nosotros es imposible cambiar la situación de nuestro pueblo, de nuestra nación. Que hoy día se cantó el himno cantando de libertad. Es imposible cambiar a los políticos. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe lo que dice Dios? Si mi pueblo se humillare y orare y clamare a mí desde la tierra al cielo, yo voy a responder, voy a sanarlos, voy a prosperarlos. ¿Crees? No temas. ¿Qué? Cree solamente. Esa es nuestra dificultad, que no creemos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Crees eso? ¿Crees que el Señor está aquí presente? No hay nada imposible para Dios. El ángel declaró esta verdad absoluta para que tú y yo podamos basarnos, anclarnos en esa verdad de que para nuestro Dios todo es posible. No importa si Abraham tenía 100 años, no importa si Adán no tenía esposa, ni mamá, ni papá, no hay nada imposible para Dios. Dios puede dar vida como le plazca. Dios puede hacer las cosas como le plazca.
Y Dios se encargó de mostrarnos su soberanía. Él sabe todo, Él conoce todo y Él dirige todo. Él dirigió al ángel, a María, a Zacarías. Él les dio el mensaje y Él cumplió su palabra. El resto del capítulo, el nacimiento de Juan. En el capítulo 2, el nacimiento de Jesús. No hay nada imposible para Dios. Versículo 39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, yo quiero que ustedes lo lean conmigo: engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor, y mi espíritu se regocija, ¿en quién? Dios. ¿Qué? Ese hijo que ella iba a tener, ¿quién era? Era Dios. ¿Y era qué de María? Su Salvador. Aquí María está reconociendo que es Dios, que ella iba a ser la mujer que Dios iba a usar para traer al Salvador del mundo. Pero ese bebé era Dios, su Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado que yo soy, ¿qué? Una pecadora. Uy, me pongo en camisas de 11 balas, ¿no es cierto? María la Inmaculada, la que nunca pecó. Y ella mismo dice acá, ha mirado que la bajeza de su sierva, mi pecado. Y Él viene para salvarme a mí. Porque he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Versículo 57, Elizabeth da luz. Zacarías, su lengua se suelta y puede hablar. Y él da una profecía de exaltación para su hijo. Y él habla de lo que Juan iba a ser. Tremendo la soberanía de Dios. ¿Confías tu vida a Dios? ¿Le confías tu futuro? ¿Le confías tus planes? Padres, ¿confías a tus hijos a Dios? ¿Le das a Dios la preeminencia, la autoridad sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos? Porque nada hay imposible para Dios. O eres de las personas que dicen, no, ni Dios me puede quitar a mis hijos. Cuidado con esa actitud. Porque Dios es soberano. Y Él tiene un plan con tu vida y con la vida de tus hijos. No hay mejor brazos en que podamos entregar a nuestros hijos que los brazos de Dios. No, yo quiero que mi hijo se case con una mujer rica, porque ahí va a tener seguridad. A los ricos envió, ¿qué? Vacíos. Dios es soberano.
¿Y cómo voy a reconocer la soberanía de Dios? Es de reconocer que Él es Dios y que tiene un plan mejor que mi plan y no falla en nada. Él obra según su voluntad. La voluntad de Dios, dice Pablo, es que buena. La voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta y podemos confiarle. Nuestros planes fallan. Nuestros deseos quedan en deseos. No se cumple todo. Pero el plan de Dios, su voluntad, no falla. Y la mejor persona a quien puedo entregar mi hijo con toda libertad, con los brazos abiertos, es a Dios. Él es soberano. No falló en el momento exacto de María, de su matrimonio. No falló en el momento exacto de la vejez de Elizabeth y de Zacarías. Dios sabía lo que estaba haciendo. Porque nada hay imposible para Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tú piensas que es difícil para Dios? Nada. Ahora puedes entregarte a Dios en esta mañana. ¿Qué dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. Dios puede hacer ese milagro que años tras años vienes orando. No importa el tiempo, Dios tiene su tiempo. Al tiempo señalado, Dios nos trajo a Priscila. Cuando estábamos dispuestos a entregar todos en mano de Dios, Dios trajo a Priscila a nuestra vida. ¿Para qué? Para prepararla para el Señor. Para que ella sea una mujer de Dios. Para que sirva a Dios. Y para que nosotros seamos esos canales de Dios en la vida de ella. Que Dios bendiga su palabra en tu vida. Que puedes recordar que Dios quiso mostrar a la humanidad su gracia y su misericordia a través de una persona, el bebé de María. ¿Cómo se llamaba? Jesús. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo, a la humanidad, de sus pecados. Jesucristo vino para salvarte. Jesucristo mostró ese amor perfecto para ti. Tú has pecado, tú has fallado, ya estás condenado. Pero Dios quiso mostrar su gracia. Dios quiso mostrar su misericordia a través de Jesucristo y lo envió a este mundo. ¿Cómo lo envió? Lo has leído en esta mañana. ¿Cómo? A través de María. Gracias a Dios por la disposición de María. Estaba dispuesto a ir por toda esa humillación de las personas. Pero sabía que Dios estaba cumpliendo ¿qué? Su promesa a Abraham de traer al Salvador a este mundo. Y ella iba a ser el canal para bendecir a este mundo. Y Jesús vino a este mundo amándote. Conoce tus pecados, conoce tu vida, conoce tu situación. Y un día Él se entregó en manos de pecadores, lo golpearon, se burlaron de Él, lo partieron, abrieron su carne, derramaron su sangre, hasta la última gota ahí en la cruz. Lo crucificaron, le pasaron una lanza. Pero Él entregó su vida por ti, por amor y por mí. Y al tercer día, Jesucristo levantó de la muerte. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Él dijo que Él iba a entregar su vida. Y Él dijo que Él iba a volver a levantar de esa tumba. Y lo hizo. El poder de Dios. La soberanía de Dios. El amor, la gracia, la misericordia de Dios para ti. Él ya pagó por tus pecados. Él ya hizo el sacrificio que tus pecados necesitaban y Dios ya lo aceptó como el único medio
para traer salvación a ti es de creer en Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en Cristo. Oh, no, tengo que hacer penitencia, tengo que caminar miles de kilómetros, tengo que caminar sobre mis rodillas. Dios pide eso. Cree. Cree en el Señor Jesucristo. Invoca su nombre y serás salvo en esta mañana. Y cada uno de nosotros que hemos hecho esta decisión, tenemos la certeza que Dios nos ha escuchado, nos ha perdonado y nos ha transformado. Y estamos experimentando la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios quiere para ti también en esta mañana. Si estás aquí y no conoces a Jesús, Dios quiere que tú experimentes su gracia. No lo mereces. Nadie lo merece. Su misericordia. Mereces condenación. Dios quiere darte perdón en esta mañana. ¿Qué es lo que tú deseas? Vamos a orar.